nos anhela, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite saber y conocer que amas, Señor Dios, el que vengamos, Señor, a tu presencia, Señor, con espíritu, Señor, humilde, con corazones humildes, rendidos a ti, Papito Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de hacerlo, Padre. Porque nos insistes, porque nos buscas, precioso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú, Señor, gracias Jesucristo, porque tu intercesión en todo tiempo ante el Padre por nosotros, Señor, es lo que nos tiene aquí, precioso Jesucristo. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu fidelidad. Gracias, Padre amado, gracias. Solo te pedimos, Señor, en verdad, haznos, Señor, receptivos a ese amor. Que en verdad, Señor Dios, lo valoremos, Señor Dios. Que seamos esos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, Padre. No tan solo de palabras, Señor, sino que nuestro espíritu, Señor, en verdad esté conectado con el tuyo, porque solo así podremos ser, Señor, esos hijos, ese pueblo, esa iglesia, esa nación santa, Señor, para ti, Padre amado. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Buenos días para todos quienes se encuentran en este lugar, con quienes no nos habíamos saludado, para los que nos acompañan, nos visitan, nos ven por el Face, bienvenidos, buenos días, que la bendición del Padre esté de continuo en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Amén. Una corta reflexión sobre el Salmo en esta mañana, en la que con mucha facilidad, cuando el Espíritu es el que está ministrando, podemos aprender cosas, que es el propósito de la palabra. Sé que la palabra es nuestro pan de vida, y como la palabra es nuestra lámpara, nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Nosotros como iglesia, como hijos sin la palabra, no somos nada. Somos como zombies, muertos en vida. Pero en esta mañana la palabra, en el Salmo 39, nos habla de algo muy real, de algo que para la humanidad termina siendo como un ¿qué? Algo que no nos gusta, ¿cierto? Reconocer que no somos eternos en esta tierra, sino que este paso es transitorio. Y entonces aquí habla del carácter transitorio de la vida. Y dice el Señor aquí en la palabra, leámosla toda, usted si trae su Biblia, donde la consulte, pero que usted esté en contacto con ella ahora. Porque sé que ahí el Espíritu se mueve y hace a través de ella cosas en cada uno de nosotros. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y qué pasó? Se agravó mi dolor. O sea, parece que tomó una mala decisión, ¿cierto? O guiado o con una motivación incorrecta, por lo visto. No valió de nada porque fue peor. Dice el versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Eso es como cuando, yo no sé si han escuchado al pastor que dice que cuando guardamos todo lo que queremos, necesitamos o qué sé yo, debemos decir. Entonces es como una olla a presión, ¿no? Que llega el momento en que
estalla, explota, o sea, es peor, es peor. El cuarto dice, ya es como la reflexión. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es semejante esta reflexión a las que vemos en Eclesiastés, ¿verdad? Bueno, porque todos vivimos momentos difíciles. Ciertamente, dice el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién se las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Como reflexionando dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. O sea, a veces las buenas intenciones, cuando las motivaciones son incorrectas, no dan el mejor resultado. Amén. El Señor enmudeció, el Señor Jesucristo. Y para Él, o sea, en Él y por la motivación que lo hacía, pues el fruto y el resultado es que nosotros somos salvos. Pero para David no resultó igual. Porque mira lo que dice el versículo 10. Dice, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Quiere decir, David no estaba en su mejor momento. ¿Sí? Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Esto es palabra, ¿sí? Esto no es cuando uno le dice, mira, endereza tus sendas, porque Dios es justo. Ay, usted ya me está maldiciendo, usted solo habla cosas negativas. No, es que la palabra lo dice, que con castigo por el pecado, Dios corrige al hombre, Dios nos corrige. Amén. Dice, y deshaces como polilla lo más estimado de Él. O sea, todo lo que nosotros le demos ese primer lugar, todo lo que adoremos, a todo por lo cual lo desplacemos a Él, Él lo deshace como se come la polilla. ¿Ustedes ven cuando las polillas se comen la ropa? ¿Cierto que no lo vemos? Cuando nos damos cuenta, el hueco ya está. Entonces cuando uno anda rebelde con el Señor, ¿sí? Entonces, y uno conoce la palabra, yo estoy hablando con la iglesia, ¿sí? Y uno conociendo la palabra, ay no, pero nos hacemos los que no entendemos, no vemos, no sabemos, en fin. Pero Dios es justo y está obrando. De eso es esa necesidad. Pero sigamos más adelante, vemos que Él es precioso, dice, ciertamente vanidad es todo hombre. El 12 dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. O sea, mire, hasta este versículo 11 podemos pasar todos, hasta, mire, ¿quién era David? El hombre conforme al corazón de Dios. Y estaba pasando cosas como estas, ¿sí? Pero, o sea, lo rescatable de aquí, porque todo lo anterior, todos lo reconocemos aún en nosotros mismos en X o Y medida, ¿verdad? Pero aquí lo rescatable es lo que sale a la luz en el versículo 12 que dice, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, un corazón contrito y humillado, jamás menospreciará. Pero si no tenemos esa actitud, el Señor tenga misericordia de nosotros, de mi prójimo, de todo, que el Señor tenga misericordia. Si no tenemos ese corazón, ¿sí? Para reconocer. Y dice, porque forastero soy para ti. Porque es que a veces requerimos quitarnos esa capa de soberbia, de arrogancia, ¿sí? De orgullo, de vanidad, que es la que nos impide que la capa de la santidad, de la gracia, de la sabiduría, del amor, de la justicia, de la misericordia, sea la que nos esté vistiendo. Por eso aquí él vuelve como siempre, y es que eso es lo que David nos enseña en el transcurso de su vida. Es que no era perfecto, pero era humilde para reconocer su condición delante de su Dios, poderoso Dios,
soberano es Él, glorioso. Entonces, David lo tenía bien claro. Para nosotros es de la misma manera. O sea, que entendamos que si a Él nos volvemos, vamos a obtener esa misericordia, porque reconocemos nuestra condición. Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. O sea, son, hoy estamos, mañana no. Pero el que siempre está es Él. Amén. Por lo cual yo en Él es que me hago eterna. Y dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hay una versión que a mí me gustó muchísimo, este final. Fue muy lindo porque pues yo leo normalmente la palabra mínimo, la leo 2, 3 versiones. Me fascina. Ay, y en esta versión cierra diciendo, Señor, dame un minuto de alegría. Espérate a ver si es ya no me mires así. Dice, y antes de abandonar este mundo, dame un poco de alegría. Tan hermoso, ¿no? Porque es que, como la palabra nos enseña, nuestro gozo, el verdadero gozo, ese gozo que no es dañoso, ese gozo que es saludable, solo proviene de Él. Entonces, sencillo, este salmo nos enseña 3 cositas que requerimos poner, o sea, tener especial cuidado de todo lo que pensamos, decimos y hacemos. David pensó en callarse todo y hasta lo bueno, dice ahí la palabra, ¿y cuál fue el resultado? Le fue peor. Fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces estalló. Entonces, todo lo que pensemos, hagamos, pongámoslo siempre que esté siendo guiado por el Espíritu de Dios. Lo segundo es que necesitamos conocer la fragilidad, la brevedad de nuestra vida. Ahí David le dice en el versículo 4b, sepa yo cuán frágil soy, para que estemos guardados de eso que el ser humano que está desde nuestra... ¿cómo se dice? Desde nuestro vientre de soberbia, de rebeldía y de orgullo, que nos lleva y que nos jala siempre a independizarnos de Dios. No, que nosotros sepamos cuán frágiles somos, que hoy estamos y mañana no. Por eso aprender a amar y a disfrutar la vida de la manera como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Y lo tercero es que esa es la última parte, es que nosotros podamos tener la certeza, no solamente la esperanza, sino la certeza que tenemos un Dios y Padre, un hermano mayor, Jesucristo, el Espíritu de Dios, todos están ahí dispuestos para cuando nosotros vamos a la ayuda, al socorro de Él, cuando recurrimos a Él, como Él decía, oye mi oración, ellos están ahí. Él está ahí para socorrernos. Amén. Porque eso será lo único que nos mantenga en esa condición de estar siendo lo que Dios espera que seamos, estando preparándonos para que cuando Él venga o nos llame, ¿sí? Porque no sabemos que sea primero, si que Él venga o que nos llame, estemos haciendo la voluntad de Él, que nos encuentre como Él espera que estemos preparados. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a reflexionar, Padre precioso, lo que en verdad somos, pero lo que obtenemos de ti, Papito Dios, cuando con corazones humildes nos acercamos, reconocemos lo frágiles que somos, que nuestra vida te pertenece, Señor, y que tú eres el único, Señor, que nos enseñas a vivir de una manera, Señor, que nuestra vida esté, Señor Dios,
con un propósito, con alegría, con gozo, Señor, con la certeza, Padre, de que tú, Señor, eres el que diriges nuestros pasos, Señor, en esta vida que es efímera, Padre, pero que determina, Señor Dios, nuestro final, Señor, junto a ti, precioso Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Y bienvenidos a esa palabra de vida, a esa palabra de bendición que de seguro el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. 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 Amén, con entusiasmo. Amén. Póngale pasión al asunto. Yo sé que a veces la emotividad nace de la multitud. Cuando uno ve a la gente gritar, uno grita. ¿Sí? Así no sepa por qué, pero grita. ¿Sí? Entonces somos arrastrados por la mayoría. Usted vaya hacia un estadio y usted grita, así no sea su equipo, pero usted grita. ¿Por qué? Porque escucha gritar a los demás. O sea, es como la fuerza de la mayoría. Aquí nosotros somos mayoría porque dice la palabra que los muchos, ¿sí? En el Señor los pocos somos muchos, ¿sí? No necesitamos, el Señor cuando llama a las personas nos llama a multitudes. Él dijo, busqué a uno que hiciera vallado delante de mí a favor del pueblo. ¿Cuántos buscó? Uno. No dijo, busquemos una multitud, un ejército, no. Uno. ¿Cuántos discípulos llamó? 12. ¿Sí? O sea, el Señor no requiere de muchos, requiere de pocos pero valientes, pocos pero machos. Y entonces tenemos que aprender a que, imagínense que se han estado escuchando el devocional, ¿cierto? Y el Señor habla que cuando David salió huyendo de Saúl, se fue y se escondió en las cuevas de Adulán. Y le llegaron los menesterosos, los endeudados, le llegaron todos los que estaban entristecidos, todos los apaleados. Todos estaban en la inmunda, sí, así, tal cual. Pero él supuestamente iba a esperar que les llegaran para alentarlo y fortalecerlo. Y le llegaron un poco, ¿y qué le tocó hacer? Ir a buscar al Señor para poderlos alentar y enseñarles a cómo se matan gigantes. Ahora, recordemos que David no huía de Saúl por miedo. David huía de Saúl porque Saúl era ungido del Señor. Él lo respetaba, fue por respeto más que por miedo. ¿Quién estaba temblando cuando estaba Goliat amenazando al ejército? Saúl estaba encabezando ahí el concierto de rodilla, ¿cierto? Y cuando llegó el chinito, lo salió, lo defendió, mató al gigante y se acabó el problema. Entonces entendamos eso. Entonces no huyas ante las adversidades y en medio de los pocos no tengas temor, que ahí está Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Pero dígalo con ánimo. Mire, aquí habemos años, pero habemos fuertes. O sea, no que porque es que yo soy, ay, es que no tengo aliento. No, saque el aliento, hombre. Si no tenemos aliento para glorificar a Dios, entonces ¿para qué lo vamos a tener? Si invertimos las fuerzas que tengamos en el Señor, Dios nos las aumentará como las del búfalo. No espere que Dios le dé fuerzas para que usted se vaya a alabar a Baal. No espere eso. Dios te dará fuerzas para que le adores. Amén. Bueno. Inclina su rostro y ahora sí empecemos el servicio. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das, porque sabemos que tú traes palabra de vida a tu iglesia.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Padre, por favor, glorifícate en esta mañana. Dios, y extiende tu gracia y misericordia a todo tu pueblo, a toda la iglesia, a todos los que nos ven y nos escuchan, a todos los presentes y a los que están ausentes, Dios. Que tu palabra taladre su corazón, Señor, en estos tiempos. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Recuerdan qué tema estamos estudiando en estos últimos domingos? La iglesia que Dios viene a buscar. Nunca se le olvide eso. ¿Usted es parte de la iglesia que Dios viene a buscar? Ah, bueno, entonces en ese caso necesitamos saber cuál es la iglesia que Dios viene a buscar. La fiel y verdadera. ¿Qué nos hace fieles? Que no perdamos el primer amor. Si perdemos el primer amor, ya no somos tan fieles. ¿Cómo se le dice al hombre que deja de amar a su esposa y empieza a coquetearle a la vecina? Infiel. ¿Cómo se llama al creyente que ya no ama tanto a Dios y empieza a amar un poco más al mundo? Infiel. Así que no pierda su primer amor. La iglesia fiel y verdadera no pierde su primer amor a Dios. La iglesia fiel y verdadera no teme padecer las adversidades. La iglesia fiel y verdadera no se deja arrastrar por las circunstancias. Las circunstancias no hablan de su fe. Su fe vence las circunstancias. Amén. Ahora vamos a ver la tercera cosa que Dios espera encontrar en ti y en mí. Y no lo habla a través de lo que nos enseña hoy a través de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se le llama así por la ciudad de Pérgamo. Y quiero hacer un poquito de historia de la ciudad para que tengamos claro por qué y en qué es que basa el Señor lo que dice de ella. ¿Sí? De Pérgamo. Ah, no, todavía no se la he dicho. Todavía no la hemos dicho. Entonces, ¿qué sucede? Pérgamo fue la ciudad capital del reino de la dinastía de Átalo I, II y III. ¿Quién era Átalo? Un rey. Y ese rey tuvo sus hijos y él fue Átalo I, Átalo II y Átalo III. O sea, hijo, nieto y padre, hijo y nieto. ¿Sí? Y eso hacia los años del 241 antes de Cristo hasta el 130 aproximadamente antes de Cristo. Esta ciudad, aparte de ser conocida por la capital de la gran cultura, tanto que tuvo la segunda biblioteca más importante después de la biblioteca de Alejandría. Su colección era de mayor de 200,000 pergaminos. ¿Y por qué eran pergaminos? Porque se cree que en esa ciudad se desarrollaba la industria de hacer los pergaminos. ¿Qué era un pergamino? Un pergamino es el cuero de los animales tratado para poderlos escribir en ellos. ¿Sí? Eso es un pergamino. Por eso viene el nombre de la ciudad de Pérgamo. ¿Sí? ¿Vamos aprendiendo algo? Algo se aprende uno en este mundo. ¿Vea pues? ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Átalo III entrega a los romanos todas sus riquezas porque no tomara, mejor dicho, como forma de comprar la independencia de Pérgamo. Pero ¿cuál romano era fiel a sus principios? Ninguno. O sea, después de que le tomaron las riquezas, fueron y tomaron la ciudad. Y entonces, estando en esa circunstancia,
Roma tomó a Pérgamo y la hizo capital de Asia en el año 129. Y Marco Antonio, la belleza de emperador, en ese año, coge y le dona a Cleopatra toda la biblioteca, toda la biblioteca, sí, la biblioteca de Pérgamo, se la entrega a Cleopatra y se la regala. Y esta, sabiamente, va y se la lleva a Alejandría. Por eso Alejandría sigue teniendo y siendo la capital de la cultura, con los mayores contenidos de historia. ¿Y qué sucede? Cuando miramos Pérgamo, también se le conoció como la capital de la medicina. Por eso allí había un célebre santuario, ¿cómo se llama el señor? Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina. Por eso, y él lo representaba una serpiente. Por eso ustedes ven en los consultorios y en los diplomas de los médicos como una espada y una serpiente enrollada allí. ¿Sí? Entonces, fíjate, otra cosa que aprendemos, profe Rosalba. Todo esto lo que nos lleva el Señor. Entonces, pero además de ser esta una de las debilidades, pues bueno, era por la medicina y todo, pero como todo, el Señor nunca va en contra de la ciencia ni de la tecnología. Va de cómo el mundo quiere intercalar, revolver las cosas. Entonces, siendo la capital de la medicina, también la convierten en una capital idolátrica, a tal punto que le hacen un dios al dios Esculapio, ¿sí? Y aparte de eso, hacen una imagen para adorarla y para decir que eso era lo que tenía poder, ¿sí? Entonces, por eso se basa la medicina en este tipo de cosas. Y esto me hace acordar de que hay muchas enfermedades, y esto me ha sucedido con una persona especialmente, y es especial también para mí. Y es que cada vez que lloro por esa persona, el Señor me muestra que su corazón está envuelto en una serpiente. ¿Sí? Y es como, de alguna manera, podemos ver que las enfermedades es el medio en que Satanás doblega a las personas, las impide, las gobierna, las debilita, ¿sí? Entonces, vemos también, pues esto es cuestiones no de, ¿cómo decirlo? Es para meditarlo, porque no en vano el Señor habla, y por eso viene ahorita la advertencia hacia esta iglesia. Pero además dice que también tenían un altar a Atenea, ¿sí? Y Atenea también tenía que ver mucho con la diosa de la fertilidad, que también se le conocía como Diana, ¿sí? Entonces aquí vemos una influencia generacional sobre esta ciudad. Y entonces viene Apocalipsis y nos habla en el Apocalipsis 2:12, mencionándonos cómo la iglesia que lleva el nombre de Pérgamo tiene la siguiente advertencia. Ahora leamos lo que dice Apocalipsis 2:12. Dice así: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Mire que el Señor siempre a cada iglesia se le revela y se le describe conforme la debilidad de ese pueblo. Y entonces lo que le dice es que el ángel que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cuál es la espada de dos filos? Miremos lo que dice Hebreos. Sin perder Apocalipsis, devuélvase un poquito y busque Hebreos,
capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que ¿qué? Que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién? A la espada de dos filos. ¿Y entonces qué es la espada de dos filos? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. El verbo hecho carne. Amén. Entonces miremos qué tremendo. Entonces el Señor les dice, oiga, iglesia de Pérgamo, dice el ángel de Jehová, el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, o sea, la palabra de Dios. Quiero decirles lo siguiente. Dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, hay quienes piensan que esto era una referencia a saber que la ciudad tenía varios altares idolátricos y entre ellos donde estaba una serpiente. ¿A quién se le alude como la serpiente antigua? A Satanás. Entonces, hace correlación, ¿sí? Entonces, pero el Señor le dice, yo sé dónde moras. Y le dice que está ¿en dónde? En el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás. O sea, la idolatría que le hacen a Atenea, a Esculapio, a la serpiente, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la idolatría que hay por ahí. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, la iglesia, a pesar que estaba en medio de todo esto, seguía creyendo en Dios. Seguía teniendo presente la palabra, ¿sí? Pero le dice, ni aún en los días en que Antipas, ¿quién era Antipas? Antipas era hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Y entonces Antipas le había dado, recordemos que él tuvo tres hijos, Felipe, Tetrarca y Antipas. Ante Antipas fue llevado Jesús y él estaba muy entusiasmado porque quería ver que Jesús hiciera algún milagro, alguna cosa. O sea, el hombre tenía una inclinación hacia Jesús, hacia Dios, estaba inquieto, ¿sí? Sin embargo, ¿cuántas personas no son inquietadas por el Señor, pero vemos que se dejan ganar por otras cosas? ¿Cierto? Entonces, muchos somos inquietados por el Señor, a buscarle, a servirle, a estar delante de Él, pero también vemos que en medio de todo eso hay cosas que le ganan a las personas. Y entonces él hace la relación aquí y le dice, y entonces le dice con relación y le dice, mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, ¿sí? Y luego le dice, mi testigo fiel. Este pedacito, la verdad, quiero decirles que no entiendo por qué le dice mi testigo fiel. No sé si era testigo fiel de tocar a las personas y que estos se hagan necios. Porque él a la final, oye, los que estamos viendo a FLET los miércoles, vamos a encontrar en algún momento
este tetrarca, el cual fue Antipas tetrarca, que lo llamaron, era Antipas o también le decían tetrarca. Y este fue gobernador de Galilea y de Perea. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver allí. Ahora dice, mi testigo fiel, vuelvo y reitero, no sé por qué lo dice. Dice que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, Antipas, lo cierto es que el final de él es muy, pero muy trágico. Él padece mucho. Y creo que padece mucho esa causa de su dualidad, de ser y no ser, de creer y no creer. Y toda su vida fue así. Entonces, sin embargo, el Señor dice ya en el versículo 14, dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Ustedes recuerdan quién era Balaán? Balaán fue un profeta cuya reputación no era muy buena, ¿sí? Porque le gustaba la plática y entonces vendía sus favores a quien mejor le pagara. En esas sucedió que el rey Balac se encuentra que el pueblo de Israel está cercano y entonces Balac, el rey Balac, llama a Balaán, el profeta, y le dice, oye, maldíceme a ese pueblo. Y entonces él, por la plática, ¿sí?, coge y se va con Balac. Y el Señor en medio del camino le dice, no vayas, no vayas. Sin embargo, él se fue. A tal punto fue el Señor tratándolo de detener, que la burra en la que iba montada le habló y no quería andar, porque la burra veía al ángel de Jehová con la espada ya para descuartizarlo. Y entonces Balaán, todo bravo, se baja de la burrita y la coge a palo. Y la burra le habló y le dijo, oiga, ¿usted por qué me pega? ¿Yo qué estoy haciendo? Si yo lo estoy protegiendo, no lo he traído hasta acá, hasta ahora, ¿y usted por qué me pega? Y entonces fue cuando le hizo caer en cuenta y el Señor se le reveló y le dijo, ¿usted por qué es tan terco? Le dijo, ¿sabe qué? Lo voy a dejar ir, pero va y no maldice a mi pueblo, sino lo bendice. Es la única condición que le voy a poner. Y así lo hizo. Pero entonces, la doctrina de Balaán, ¿de qué nos habla? Nos habla de esa doctrina del interés. Y me voy a ganar algunas críticas. Como yo voy a su iglesia, pero ¿cuánto me da? La ofrenda mínima debe de ser tanto. O yo canto, pero vale tanto. Esa es la doctrina de Balaán. Cobrar por lo que por gracia nos ha sido dada. Es una doctrina materialista. Es una doctrina en la cual se mueve por medio de los intereses naturales y financieros. Aparte de ser una doctrina de malos consejos, de ir contra el pueblo de Dios, yendo en apostasía a lo que Dios ha dicho. Imagínense que este hombre Balaán, como no pudo maldecir al pueblo, ¿sabe qué hizo? Fue y le dijo, oiga, no vengan, miren que allí hay unas chicas lo más de lindas, camina y descansan allá. Y los hizo pecar. Como no pudo maldecirlos, los llevó a que ellos pecaran al pueblo de Dios. Esa es la doctrina de Balaán, si no lo sabía. ¿Sí ves? Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia ¿de qué? De Pérgamo. Mira que tengo contra ti que mantienes con la doctrina de Balaán, ¿cierto? Pero además le dice que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas y a cometer fornicación. Ahí es donde les hice la aclaración de lo que históricamente se dio.
Pero también les dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. ¿Sí ¿Sabe qué es esa de la doctrina de los nicolaítas? Uno a veces lee, pero no se pone en de escudriñar. Resulta que los nicolaítas tenían un problema, y era que instaban o incitaban al pueblo de Pérgamo a vivir y tomar la libertad como libertinaje, a cometer todo acto inmoral, ¿sí? Instigaban a los cristianos a desobedecer el concilio de Jerusalén. Resulta que en los años 50 aproximadamente hubieron muchos problemas de doctrina. Entonces unos estaban queriendo levantar doctrina, entonces se reunieron los apóstoles en Jerusalén y estuvo el primer concilio de Jerusalén y establecieron unos principios y una doctrina base para que creyéramos, ¿sí? Entonces un rebelde apóstata llamado Nicolás empezó a adoctrinar a gente y los mandaba para que enseñaran y llevaran a la gente a desobedecer lo pactado en el concilio de Jerusalén. Esa era la doctrina de los nicolaitas, de ahí nace, ¿sí? Entonces, es ir contra lo prescrito en el concilio de Jerusalén, y esto usted lo puede ver, y si quiere conocer el concilio de Jerusalén, no lo voy a mandar a Google, lo voy a mandar al libro que se llama Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Ahí usted va a encontrar el concilio de Jerusalén. Y ahí va a encontrar qué fue lo que se acordó, en qué se debía creer. De hecho, usted va a encontrar que el credo nace de ese concilio. Ese de, creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Creo en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, nacido de la Virgen. Sí, se le da el crédito de que nació de una virgen porque él tenía una naturaleza. Y así lo termina. Lo que no dice es que creo en la Santísima Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es mentira. Eso se lo agregaron después del año 300. ¿Ven? ¿Usted sabe qué significa católico? ¿Tampoco sabe? Universal. Eso es una visión. Entonces es como cuando dice uno Kadosh International. ¿Sí? El día que yo le colocamos el nombre a la iglesia, fue pensando en que nuestra palabra llegara a las naciones. Y pues hoy en día se da, porque sé que hay mucha gente en otras, pues mucha, no. Yo sé que llegará a ser, pero sé que hay personas en muchos países que están escuchando nuestra palabra, ¿sí? La palabra que el Señor nos permite predicar. Entonces es la visión. Entonces, en el año 300, cuando Constantino estableció la iglesia católica, ahí le agregaron al credo, al que establecieron los discípulos, ¿sí? Y que usted, cada palabra, cada frase, usted puede conseguir el versículo en donde se encuentra, ¿sí? Oiga, eso sería una buena tarea. Búsquese y investigue el credo de los apóstoles. Pero no en Google, porque esa es fácil. Búsquelo usted escudriñando la palabra. Amén. Eso trae mucha riqueza espiritual. Entonces ya entendimos qué era lo que tenía el Señor contra la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Que tenía problemas de doctrina, porque aceptaba la doctrina de Balaán, aceptaba la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué era lo que el Señor les estaba estableciendo? La doctrina de la palabra, la espada de dos filos. Por eso es tan importante que entendamos que
Si usted quiere salir del engaño, usted tiene que conocer es la verdad, porque es la única que le va a dar libertad. Si yo tengo una inquietud doctrinal de mi fe, yo tengo que buscarlo en la Biblia, no en Google. Porque Google me abre una cantidad de espacios, me da muchas opciones, la Biblia me da una. Amén. Por eso, el versículo 16 dice, y termina el versículo 15 diciendo, la que yo aborrezco. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? Las falsas doctrinas, las enseñanzas erradas. Eso es lo que aborrece el Señor. Ahora, ¿qué es lo que le aconseja? Le dice, ahora por tanto, arrepiéntete. ¿Qué es lo que, si tenemos algún problema de doctrina, si estamos dejándonos arrastrar por doctrinas de error, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Arrepentirnos. Esto no, es más sencillo de lo que se puede pensar, ¿sí? La cuestión es arrepentirnos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dar un giro de ¿cuánto? De 180 grados. Si antes iba hacia el sur, ahora voy a ir hacia el norte. Ese es el arrepentimiento. ¿Para qué? Para no volver a caer en lo mismo. Y él le dice, por tanto arrepiéntete. Pues si no, o sea, si no se arrepiente, voy a venir a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la palabra. ¿Cuál va a ser la confrontación que Dios va a hacer a la iglesia que está como Pérgamo? Es una confrontación con la palabra. A todos nos va a calificar, pero a la iglesia de Pérgamo le está aclarando que ya la debilidad de ella es la doctrina. Y creo que hoy en día estamos viviendo en una iglesia de Pérgamo muy, pero muy avanzada. ¿Por qué? Porque se proliferan conceptos y doctrinas de error. Hoy en día hay, como en la India, si en la India hay más religiones y dioses que hombres. Y hoy en día en Occidente estamos viendo que se están levantando también tantas doctrinas como personas. Cada quien levanta su propia doctrina. Pero todos seremos confrontados con una sola, que es la palabra de Dios. Por eso tengo que conocerla, por eso tengo que ocuparme en escudriñarla, porque no tengo excusa. Somos inexcusables, todos, sin excepción. Entonces, arrepiéntete, porque si no, vendrá pronto el Señor y peleará con nosotros y con todos con la espada de su boca. Versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? ¿Recuerdan dónde guardó Moisés la muestra del maná, la ollita con maná? En el arca. Y se dice que el arca desapareció poco después de que Moisés murió, por cuanto habían muchos conflictos y muchas cosas. Ese maná, esa ollita escondida de maná, es Cristo, que está por volver. ¿Sí? Cristo es el pan de vida, es nuestro maná. Entonces, al que venciere, el Señor, ¿qué le dará? El maná escondido. Jesús, el pan de vida. Y le dará una piedrecita blanca. Resulta que en el pasado, se ha visto que hoy en día, cuando hacen asambleas o antes de que hubiera el sistema electrónico, la gente depositaba en una bolsa su voto, ¿sí? Positivo o negativo. En ese entonces, los positivos eran piedritas blancas, los negativos eran piedritas negras. Entonces, ¿qué significa que nos dará una piedrita blanca? Quiere decir que es una piedrita de aceptación, de aprobación, ¿sí?
No solamente cogerá y te dará del pan de vida, sino que te dará una piedrecita y te va a decir, mira, tú eres acepto delante de mí. Te estoy aprobando, ¿sí? Pero además dice, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Él va a cambiar tu nombre. ¿Recuerdan que cuando Jesús empezó a tener sus discípulos, lo primero que hacía era cambiarles el nombre? Sí, y esa es otra promesa, que Dios dará un nombre a cada uno, un nuevo nombre, que tenga que ver con su propósito, con Él, con lo que Él siempre ha visto de ti, contigo. Amén. Y el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿cuál es el elogio que Jesús le da a esta iglesia? Que mantiene la fe en Cristo. Pero ¿cuál es la exhortación? Que tolera la inmoralidad y las falsas doctrinas y las herejías. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la instrucción? Que debe de arrepentirse. ¿Y cuál es la promesa? Que nos dará del pan de vida, que nos dará una piedrecita blanca de su aprobación y un nuevo nombre. Esa es la iglesia que tenemos que ir ajustando en medio de nosotros. Recordemos, todos tenemos algo de esas iglesias, todos, algo. Y el Señor llama a la iglesia en exhortación a través de este pasaje. ¿Para qué? Para que corrijamos. Hoy el llamado es a corregir la inmoralidad, la idolatría, las falsas doctrinas. Y aparte de Pérgamo del año 140 y 50 después de Cristo, hoy estamos viviendo y estamos viendo una iglesia de Pérgamo extendiéndose, porque hay mucho nicolaíta que le dice, no cree en la palabra. La palabra hoy en día está muy cuestionada, eso es palabra escrita por hombres. Y hasta el representante de la Iglesia Universal dice que los mandamientos tienen que cambiarse porque ya están muy obsoletos para este tiempo siglo XXI. ¿Eso qué es? Doctrina de nicolaíta. Ay, hermanos, no, eso mire, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso Dios ya nos perdonó. Además, el pecado está consignado en la carne, o sea que todo lo que hagamos en la carne se queda en la carne. Así que si usted fornica, adultera, hace inmoralidad sexual, eso no hay problema. Eso queda en la carne. Porque asumen el pasaje en el que Pablo dice que Dios consignó el pecado en la carne. Entonces queda una forma cómoda de apacentar. ¿Doctrina de quién? De Balaán. Esa es de Balaán. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Amén. No nos dejemos engañar. Si tiene alguna duda, busque a su pastor y ¿sabe qué le va a decir su pastor? Escudriñe la Biblia, mi hijo. Deje la pereza espiritual. Haga su devocional. O al menos ya se lo estoy mandando, escúchelo. Por lo menos. Hay gente que, miren, no sé si les conté, hay gente que coge y yo mando el devocional y no pasan 5 minutos, me dicen amén, amén. Y les pregunto, ¿ya lo escuchó? Pues no, me está diciendo amén muy rápido. Escúchelo. Primero escúchelo y después sí dígame amén. Entonces, de eso se trata, que nos dispongamos. Ya hoy en día nos dan casi todo masticadito. No podemos seguir en esa actitud incorrecta
de recibir más la doctrina de Nicolaitas y de Balaán que la doctrina de Jesucristo. Por eso no olvide que la palabra es como espada de dos filos. Y repase Hebreos 4:12 para que entendamos que esta es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Hay gente que no le gusta leer la palabra precisamente por eso, porque se siente confrontada, se siente avergonzada. Y todos aún nos seguimos sintiendo avergonzados. A mí la palabra me confronta y me avergüenzo delante de Dios, pero ¿sabe qué hago? Me arrepiento. Señor, perdóname. Oiga, ¿sí? ¿Escuchó el devocional de esta mañana? Que nos habla nos habla y nos dice que hay dos cosas que nos van a aparecer siempre en la vida. Una son las oportunidades y otra, el obrar correctamente. Y a veces, a cambio de obedecer a Dios, tomamos las oportunidades que el mundo nos da, sin entender que esas oportunidades nos pueden llevar a la perdición. Saúl estaba siguiendo a David y David tuvo la oportunidad, se lo puso ahí. Dice la palabra que estaba David en la cueva con todos sus soldados y a esa misma cueva entró Saúl a hacer sus necesidades. Eso dice. No estoy exagerando. Y entró allá y mientras que estaba en esa, yo no sé cómo hizo David, a la verdad. Pero se acercó y le cortó un pedazo del manto de Saúl. ¿Sí? Yo no sé si hay. No me explicó cómo lo hizo. Pero lo hizo. ¿Sí? Se la ingenió. Y todos los discípulos le dijeron, mátelo. Mire, Dios se lo colocó ahí, no tiene forma de moverse, mátelo. Jehová le mandó ese regalito. Y él dijo, no, jamás yo voy a poner la mano en el ungido del Señor. Dios me libre. Pero sale, y cuando sale Saúl le dice, Saúl, Saúl, mira, deja de estar escuchando a aquellos que dicen que yo te traicioné. Eso es mentira. Hoy tuve tu vida en mi mano y no te maté. Porque yo te reconozco como rey. Y le dice hasta padre. Se le postra. Oportunidad tuvo. Pero hizo lo correcto. No tomó la oportunidad. Así que no olvidemos, Dios siempre colocará oportunidades, o mejor dicho, el mundo, la vida nos coloca oportunidades. ¿Será que esa es la oportunidad que nos va a tener para bien? ¿O será una oportunidad que nos va a apartar de Dios? Y eso es lo que tenemos que aprender a escoger. Y hoy le decía al Señor, Señor, perdóname, porque un día, hace muchos años, tomé una oportunidad que no era correcta. Y me tocó pedirle perdón. Amén. Vamos a orar. Amado Padre y Dios eterno, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por esta preciosa oportunidad que nos has dado, Señor, de venir a ti para recibir tu consejo y dirección. Hoy tú nos has hablado, Señor, que como la iglesia de Pérgamo muchos nos desviamos tras de doctrinas de error. Aceptamos palabras de Balaán o de los Nicolaitas, Señor. Y nos alejamos de tu propósito, de tu palabra. Pero tú nos llamas al arrepentimiento, Señor, a establecer y afianzar la sana doctrina a la luz de tu palabra, a la espada de dos filos, a esa que como Hebreos 4, 12 y 13 nos dice, penetra lo más profundo de nuestro ser. Por favor, ayúdanos a establecerla en nuestras vidas y ayúdanos a perseverar. Aunque veamos, Señor, oportunidades, ayúdanos a escoger hacer tu voluntad. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Deseamos ser esa iglesia fiel y verdadera que tú vienes a buscar, Señor.
Ayúdanos a afirmar nuestra doctrina en tu palabra, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos veremos en 8 días.